mío del viernes pasado de las monarquías está en el tema 19 del texto de Historia de la Edad Media, y viendo el programa, no lo puse en el programa. ¿Por qué? Y acá vamos a lo que hablamos hoy tempranito de la diferencia con la realidad. Yo no lo pongo ese capítulo como algo obligatorio porque, digamos, no es algo que, como lo dije el otro día, yo después evalúe memorísticamente cómo se da el desarrollo de las dinastías. Lo doy yo en clase, aburro un día y con el mapa lo doy, o con la periodización en el pizarrón. Pero bueno, lo digo porque si ven la bibliografía obligatoria van a decir, uy, esto que dijo el otro día no lo leí. Bueno, está en el tema 19. Dicho sea de paso también, yo recomiendo libros. Obviamente cada uno verá qué puede leer y qué quiere leer. Guerreros y Campesinos es un libro delicioso. La idea de Guerreros y Campesinos está en 2 o 3 capítulos de acá. Entonces, como obligatorio con esto alcanza. Si alguno quiere profundizar más con Dubí, vaya y lea Guerreros y Campesinos, que como bibliografía creo que lo puse, está en PDF. O sea, no es obligatoria, pero yo se los di el libro completo, lo tienen. Y lo mismo con este libro. Yo pongo los capítulos mínimos y esenciales, pero si tengo que recomendarles, recomendaría que se lo lean todo, completo. A ver, hay algunos capítulos que hablan sobre las dinastías Ming en China. Bueno, si quieren ese, déjenlo. Bien, pero el resto uno va seleccionando capítulos, pero por ahí estaría piola seguirle el hilo. Bueno, eso no me lo quería olvidar. Para la próxima, entonces, vamos a retomar Mentalidad Burguesa de Romero, que también sirve el modo en que lo periodiza. Es interesante, y el enfoque que le da a la burguesía como nuevo actor social. Bien, y eso, ahí sí los invito a leerlo junto con el capítulo 17 y 25, porque ahí les amplía la evolución, lo que preguntaba Facundo recién, la evolución de la ciudad y la importancia de la ciudad. Sí. El capítulo 17 y 25 es el de Cardamón, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Bueno, yo igual creo que se los pongo ahí en el Power al final. Bueno, vuelvo acá a la pantalla. Acá vamos bien, eran 37 y ahora son 33. Así que bien. Bueno, compartimos pantalla. Vuelvo al Power. Y habíamos quedado acá. Bien. Cambio a este. Bueno, acá no estamos evaluando ni haciendo una persecuta policial, pero me gustaría escucharlos, a ver si alguno se anima de esta estructura, lo que leyeron de Dubí. Dale, el que quiera. ¿Sí? ¿Puedo? Dale, ¿cómo no? Alexi, bueno, no sé si sale mi nombre ahí. Bueno, cuando leí lo de Dubí, empezaba hablando de cómo se establece una nueva propuesta de ordenamiento social, por lo menos ideológico, por parte de 2 monjes, uno Gerardo de no sé dónde y de Cambrai. De Cambrai y Adalberto, creo, un nombre así espantoso. Adalberón. De 2 regiones de Francia. Claro. Obispos. Que mencionaba que justamente desarrollan, digamos, todo un orden. O sea, primero establecen jerarquías, digamos, una jerarquía que interactúan, pero, o sea, 2 órdenes que interactúan, pero tienen una jerarquía entre ellos, que son un orden celeste, digamos así, el orden de Dios, y un orden terrenal. Obviamente los obispos, la Iglesia cristiana, representa ese orden celeste, que es a la vez modelo, supuesto, del orden terrenal, que lo organiza, digamos, el rey, o los reyes eventualmente. Entonces, eso es lo primero que hace. Es una cuestión de órdenes que
dice que justamente después establecen que hay un tercer actor, digamos, ¿no? Arman la idea esta de la tripartición, o triplicidad en realidad, que tienen, digamos, por un lado la iglesia, o los obispos y todos los religiosos ordenados, por otro lado el rey y la nobleza, porque en realidad dice que el rey está medio como pivoteando entre la nobleza y lo divino, ¿no? Por esa condición que tiene de justamente ocuparse de la parte terrenal de la misión divina. Y por último el pueblo, los laboratorios, que son los que efectivamente terminan trabajando la tierra, ¿no? Hay un momento en el que dice que incluso el rey y los obispos trabajan o se esfuerzan o algo para este pueblo trabajador, cosa que obviamente es una forma muy elegante de disfrazar el hecho de que los estaban explotando como locos. Bueno, a ver, bien, esto que te lo tomo es una conceptualización desde el siglo XXI, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? En el siglo XI, esto es el sostén ideológico de este modelo económico o de este modo de producción. Y es aceptado por el orden superior y por el orden inferior también. En realidad dice que sí, termina siendo aceptado por todos en realidad. Sí. Obviamente, con mucho más beneficio de los sectores más altos, ¿no? Hay una parte en la que habla de méritos en función de cómo está dividida la sociedad. Digamos, están los que tienen el mérito de gobernar y los que nacieron con una inferioridad y bueno, nada, son los que van a estar dominados. Bien, a ver, ahí lo que está haciendo es interesante. Ese mérito, a ver, ¿cómo lo podemos ampliar esa palabra, mérito? A ver, ¿de dónde viene? Perdón. Ariel. Yo lo que interpreté, digamos, con esto de la vida celestial y terrenal, ¿no? Viene a ser como un aliciente, una justificación al campesinado de todo lo que hagas está bien, acá le vas a pasar mal, pero vas a tener la vida celestial donde vas a tener esa recompensa. Está bien, Ariel, pero espérame que no me quería ir del concepto del mérito. Ese mérito es diferente a la idea del mérito moderno o del mérito burgués, ¿no es cierto? Del mérito propio. Digo, puede ser que se asemeje más a la justificación ideológica que se da en sociedades, quizás para no sé, para esquematizarlo un poco, como la hindú, por ejemplo, que la religión avala un régimen de castas que es pareciera a lo que están diciendo. Está bien, pero esa es una legitimación para la organización real. Vuelvo a esto que dice Leila, que es muy interesante, y también lo quiero que quede claro hoy, porque después cuando lean Romero, desde la mentalidad burguesa, esto va a tener otra categorización. Por lo tanto, acá el mérito, a ver, Leila, si lo podés redondear, ¿cuál es el origen de ese mérito? O lo que uno, más que mérito, sería lo que uno merece. Profe, buenas tardes. Para mí es como una competencia dentro de la sociedad. Digo, competencia en tanto campo de acción. O sea, hay uno que está para trabajar, otro para criar. También justo esa palabra... Después, el texto, después de la parte del mérito, dice que Dios discrimina a la sociedad y a algunos esclavos y a otros señores. Tiene que ser bien, así. Ahí está. Entonces, ese mérito está dado por nacimiento. Habla también del buen guerrero, ¿no? Es de nacimiento. Nace, esto es lo que decía vos también, Maxi, ahí, esa sociedad de castas, es de casta porque es de nacimiento. ¿Sí? Y por ahí en un pasaje del texto dice, el que nace campesino, y ahí sí vamos a lo que decía vos, Ariel, vive campesino, sufre su pasaje en la tierra y la recompensa viene después. Claro, la justificación ideológica es esa. Y acepta ese paso por la tierra para tener la recompensa en la otra vida. ¿Se entiende? Entonces, acá el mérito
es de nacimiento. Esa idea es la que viene a romper la burguesía, a partir de la idea del mérito propio. ¿Sí? Pero bueno, lo traigo porque la palabra lo ameritaba, y también no me quiero olvidar de esta que decís vos, Diego, que es la competencia, que también aparece ahí. El burgués entiende la competencia desde lo que puedo hacer yo en detrimento del otro. Acá la competencia tiene que ver con el rol preasignado. Acá yo puse una especie de pirámide mientras Alexis hablaba, ¿no? Esa competencia, o sea, el deber que tienen en la tierra está preasignado. Bien, y ahí tenemos estos 3 órdenes. Bien, ¿quién amplía ahí? Igual yo quería hacer una consulta respecto. Dale. Vos habías leído, si bien está este marco ideológico, que no era algo perfecto, que existían tensiones, y que la tensión estaba dada en que el mérito es de nacimiento, pero había individuos que cumplían actividades que no les eran asignadas por el mérito. De ahí el origen y la función de este manto ideológico. Bien. ¿O entendí mal el concepto? No, a ver, también tenés que entender, fíjate acá, en esta pirámide, hay dentro de cada orden un degradé de estructura con matices, ¿no? Hablar algo rígido siempre va a tener sus matices, como decíamos recién, va a haber campesinos que van a romper esos lazos de servidumbre y van a tener su parcela con productividad y excedente, pero van a ser los menos. La lógica del sistema es esta, en general. Bien, me refería a esto, ¿sí? Existen, entonces, a ver si, ¿quién? No, no sé si querés, pruebo. Dale. Bueno, estos 3 órdenes, están las personas seleccionadas por Dios, vamos a decir, justamente por esta cuestión del mérito, para gobernar. Son personas que, si no recuerdo mal, decía que nacían como con menos pecado, con menos tendencia al pecado, y que en paralelo tenían que gobernar y tenían que incluso hacerse temer para que las personas, los gobernados, aquellos que debían ser gobernados, que no eran tan buenos, tan capaces, tan excelsos, que no cayeran en el pecado, ¿no? Obviamente. Ese sería el ordo velator, ¿no es cierto? Los que defienden lo terrenal. Claro. El rey, cada uno de los que son investidos con honores locales, duques, marqueses, condes, varones, etcétera. El mismo señor, el caballero que es investido en defensa para hacer en defensa de la guerra. Los que guerrean, los que luchan. Claro. Bien. Después tenemos, obviamente, el ordo superior, que son los que rezan. Claro, el papa y los clérigos, los obispos y, bueno, y todos los clérigos, acá, con este degradé que tenemos. Bien. Esos 2 órdenes, si lo ven, después Duby lo plantea, sin hacer un análisis del marxismo, pero plantea que podemos hablar tranquilamente de 2 clases, ¿no es cierto? Como que esos 2 órdenes superiores, ¿sí?, serían la clase alta y un orden inferior que sostiene económicamente a aquellos otros. ¿Bien? Sí. También, disculpe, Entonces, también no se divide un poco el sacerdocio, profesor, entre seculares y peculiares, me parece, ahí ellos mismos. A ver, ¿cómo sería eso? Dime. No sé, le pregunto porque traté al leerlo, reflexioné, entendí eso, digamos que también dentro de la propia casta eclesiástica, ellos también tratan de jerarquizarlo, digamos.
Bueno, fíjate acá, en esta banda que marco ahí, hay un degradé, digamos, de poder, ¿sí? Desde el obispo, que abarca toda una región, muy cercano al rey, el abad, que la abadía, cumplen un rol luego en el siglo XII y siglo XIII muy importante en cuanto al acopio cultural, incluso a la productividad feudal, ¿sí? Hay grandes monasterios y grandes abadías, que son muy distintos a el sacerdote al cual se le otorga una pequeña parroquia con 2 esclavos y termina siendo como un campesino más. Entonces, sí, dale. No, porque me llamó la atención cuando leía que los lugares más grandes, los monasterios o las abadías que tenían justamente esta reserva cultural que vos mencionás, tenían 300 libros. O sea, y vos mirás el norte de la Rosa y tienen una torre que tapada de libros de arriba abajo. Exacto. Bueno, ¿vieron la película, la de John Connery? El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, la de la novela de Humberto Eco. Bueno, ahí, si bien temporalmente sería siglo XIV, siglo XIII, es muy gráfica en ese sentido, ¿sí? Incluso, no solo el acopio de los libros, sino de qué libro circulaba y qué libro no. También el acopio, yo decía, no de los libros, sino de la cultura. ¿Quiénes eran los que sabían escribir? Sí, esto, lo que estaban acá arriba, en la cúspide. Pero yo me refiero hasta que no rompe eso la burguesía, el poder de la palabra lo tienen los órdenes superiores. Claro, pero yo lo que me refiero es que una biblioteca medio peloncha tiene 300 libros. Ah, sí. Las abadías más notables tenían 300 libros. Sí, bueno, también hay que ponerlo en contexto. Acordate que todavía no tenés la imprenta. Por lo tanto, los libros había que tener a los monos ahí dándole a la pluma. Diego, ¿puedo hacer una consulta? Sí, dale. Porque vos acá mencionás este concepto de clase, ¿no? Más marxista. Pero acaso el conflicto, más que verlo, por lo menos en este entramado ideológico que presenta Duby, yo el conflicto lo veo más entre, digamos, el gobierno secular y el laico, digamos. Es como que la pugna se nota ahí en ese entramado. Si bien obviamente se trata de ordenar y se trata desde esta ideología, es como una deformidad, digo, es como tratar de... Si querés, este comentario que lo plantea Duby ahí, en esto dice que la institución señorial en sí, si bien es tripartita, se puede entender desde el concepto de 2 clases. Los que detentan el poder y los que trabajan para sostener ese poder. ¿Sí? Y en eso no hay mucha discusión al respecto, más allá del marco teórico. Ahora, que dentro de ese orden superior haya cuestiones terrenales y políticas, de hecho las va a haber. ¿Sí? Nosotros dijimos cómo el papado y los estados pontificios van a ir ganando cada vez más presencia territorial y política. ¿Sí? Ya no hay que entender al Papa como el que cuida la espiritualidad. ¿Sí? En el siglo XIII ni hablar, y en el siglo XIV tenés a Julio II con Maquiavelo escribiendo al lado y un ejército conquistando Europa. ¿Sí? Ni hablar de los papas que financian a los venecianos o a los genoveses cuando después se abren los mercados en Oriente. Así que hay que entender al papado, y está muy bien lo que decís, desde un rol político, ¿no? Bueno, vuelvo acá. Profe, disculpe, a ver si podemos... Sí. Una cosa nada más, que eso se puede también complementar, no sé si es más o menos contemporánea a esa época, pero en el tema, uno de los temas de Claramunt, que empieza a hablar del Cluny y de otras órdenes que por ahí, dentro de un... Mirá, ahí es cuando me tocan gustados sensibles y me podría dar una clase entera de las abadías de Cluny, las abadías de Cister, pero es un poco mucho. Yo lo pongo, está en la bibliografía. ¿Por qué? Porque cumplen el rol esas abadías muy importante de cómo la Iglesia empieza a reconsiderar esta teoría de los órdenes
desde su rol terrenal. Y empiezan a haber como distintas corrientes dentro de la iglesia, ¿sí? Algunas más centralistas, algunas más de tipo federal, para lo que es el control de las prerrogativas de la iglesia, nada más. ¿A qué me refiero con esto? Al control económico, pero también al control ideológico. Y ahí también va a haber cierta tensión en la iglesia. Pero bueno, esto léanlo. Si a partir de la lectura se genera algún interrogante, lo charlamos. Pero sí, vale la acotación que hacías. Pero si no lo leyeron, es complejo abordarlo. Bien, bueno, quiero volver acá a ver si brevemente pueden ir haciendo ustedes un recorrido desde estos conceptos. ¿A qué se refiere con coherencia? Creo que la coherencia tiene que ver con esto de justificar ese orden y de que sea, en un momento lo plantea como que sea tolerable un orden tan desigual. Bien, ¿y la coherencia entre qué y qué se da? ¿No? Cada uno ocupa su rol, que cada uno acepte. Bueno, pero eso ya sería esto, el orden. ¿Sí? Esa coherencia entre qué y qué se queda sacada. Entiendo que la coherencia tiene que ver entre el mundo terrenal y el mundo divino. Exacto, entre el cielo y la tierra, ¿no? Fielmente posible en la tierra. Muy bien. Eso me hace acordar, por un lado, habíamos visto en primer año sobre la ciudadela divina de Tomás de Aquino. Bueno, Santo Tomás de Aquino, ¿en dónde lo habrán leído? Con Berberia, ¿no? Santo Tomás de Aquino lo vamos a ver más adelante, pero es del siglo XIII, siglo XIV. Así que vamos a retomar eso. Precisamente lo que hace Santo Tomás de Aquino es visibilizar que este orden se empieza a resquebrajar e intenta legitimar el orden desde otra concepción. ¿Qué busca Santo Tomás de Aquino? A ver, esto está siendo cuestionado por el rol de la burguesía y otros nuevos actores, y por lo tanto es necesario ahora sí explicar el origen de Dios. Esa es un poco la idea de Santo Tomás, cosa que acá no es necesario. Acá está legitimado el orden. Cuando ese orden es cuestionado, dentro de la iglesia, Santo Tomás es el pionero en plantear la necesidad de que, hay que explicar cuál es el origen. Toda causa eficiente, dice Santo Tomás, tiene un origen, y todo origen se remite a una esencia que es Dios. Bueno, me puse en teólogo, pero bueno, no importa. ¿Fuera una pauta económica Santo Tomás de Aquino con lo que dice? También, si fuera... bueno, tiene que ver, sí. Incluso, esto que decís, Iván, me estoy adelantando, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero Santo Tomás va a ser cuestionado por eso. Digamos, como que es un discurso demasiado terrenal, e incluso va a ser corrido por las cúpulas de la iglesia en algún momento. Bueno, íbamos por el orden. Ahí Alexis había dicho algo. ¿Ese orden qué garantiza? ¿O qué debiera garantizar? Que cada uno ocupe su lugar en la sociedad. Bien, y por lo tanto, ¿qué garantiza? La paz. Bien, está. Ese orden tiene un ordenamiento interno en cada feudo, y cada señor es la ley en su tierra, y tiene también un respaldo eclesiástico a eso. ¿Qué decimos de esto de la partición? Un poco lo charlamos recién, ¿no? Sí. Las funciones, digamos, ¿no? ¿Qué función tiene cada uno? Incluso dentro del orden superior. Los que oran, los que luchan. Yo tengo por acá un breve documento. Esto es Adalberón, Alexis, Dixit. En Carmen de Roberto, Adalberón escribe una carta a Roberto II de Francia explicando este sistema, ¿bien? Del cual después toma Dewey para hacer su tesis. Dice: el orden eclesiástico no compone sino un solo cuerpo,
En cambio, la sociedad está dividida en 3 órdenes. Aparte del ya citado, el eclesiástico, la ley reconoce otras 2 condiciones, el noble y el siervo, que no se rigen por la misma ley. Los nobles son los guerreros, los protectores de la iglesia. Defienden a todo el pueblo, a los grandes lo mismo que a los pequeños. La otra clase es la de los siervos. Esta raza de desgraciados no posee nada sin sufrimientos. Alberón Dixit. Provisiones y vestidos son suministrados a todos ellos, pues los hombres libres no pueden valerse sin ellos. Así pues, la ciudad de Dios, que es tenida como una, en realidad es triple. Unos rezan, otros luchan, otros trabajan. Los 3 órdenes viven juntos y no sufrirán una separación. Los servicios de cada uno de estos órdenes permiten los trabajos de los otros 2, y cada uno a su vez presta apoyo a los demás. Bien, de esto hablamos, de la funcionalidad de cada uno de los órdenes, ¿no? Bueno, después desarrolla, también esto un poco lo charlábamos recién, dentro de esos grupos dominantes, el rol de los sacerdotes. Recuerden la querella de las investiduras que habíamos visto, que ya para el siglo XI esto es una prerrogativa exclusiva de la Iglesia, investir a todos los clérigos. Bien, por lo tanto, depende de Dios. Bien, y también la nobleza sostener el criterio de la pureza de la sangre, ¿no? Del origen. Aquí, en cuanto a la autoridad, también desde lo terrenal y lo espiritual, ¿no es cierto? Ese rey investido con un poder como protector de Dios es lo que le da la autoridad en la tierra. Y ese rey la delega después, a través de los lazos vasalláticos, en toda esa red de delegaciones, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos agregar? A ver ahí. Acá cuando habla de la triplicidad hay bastante como para... Más allá de la triplicidad en órdenes. Lo vuelve a referir desde otro lado. Creo que hace un ratito Ariel me parece que decías algo acá. Esto del que vive en el pecado... Cuando trabaja esto de la jerarquía y la concordia. Sí, en un momento hablé de buscar, bueno, por un lado lo que le había comentado de lo celestial con lo terrenal, y por otro lado la búsqueda del consenso como forma también de ejercer poder, ¿no? Bien, o sea que podemos entender que esta idea legitima un consenso, pero un consenso que viene impuesto, ¿no es cierto? Desde el orden superior o desde los órdenes superiores, y que es aceptado por el rol también. No olvidemos acá todo lo que hablamos en la clase anterior de la Iglesia y de la fuerza que tiene el cristianismo, ya desde los tiempos de Roma, de cómo impregna esa idea en los sectores más populares. Y esta idea del sacrificio por la recompensa no es nueva. Nueva en el siglo XI me refiero, ¿no? Viene desde el origen. Digo, esto de bancate la vida miserable, que total vas a tener recompensa en la vida divina, en la vida celestial. Bien, entonces, esto de, a ver, ¿qué otro sentido, y esto ya antes de Cristo, tenía el bautismo, sino reconocer que las personas o los seres humanos nacen con el pecado original y que por lo tanto hay que bautizarlo para el mundo terrenal, pero que todo hombre vive en el pecado, salvo los órdenes superiores. El rey no es pecador, ¿sí? El obispo no es pecador. Bien, el campesino sí, per se. Entonces tenemos también ahí una nueva partición que tiene que ver con los perfectos, la perfección, como decíamos al principio, el ideal caballeresco, el ideal del rey, el ideal del noble y el pecador. Bien, que vive su vida
para sostener a los perfectos y tendrá su recompensa después. Y por ahí cierra un poco coloquialmente Dubí diciendo que ¿cuál es el único derecho que tiene el orden inferior? A trabajar. El orden a callarte y el deber de trabajar y de obedecer. Exactamente. Ese es su derecho. ¿Está? Bien. Y después cuando trabaja la mutualidad, también legitima de alguna manera este ordenamiento a través de los lazos de reciprocidad. Esto lo podemos también relacionar con toda esa red, esas redes vasalláticas, ¿no? La mutualidad entendida como acuerdos mutuos de delegaciones. Y esto atraviesa todos los órdenes. Bien. Pero todo ese origen tiene una precedencia y una protección, que es la de Dios. Ese ordenamiento, esa funcionalidad, viene o emana de Dios. Y es el orden de los que luchan, los que lo defienden. ¿Está? Bien. Dice Dubí también por ahí, para cerrar, que el poder de Van manifiesta tres formas de explotación. La explotación doméstica a través de la protección. Allí el señor local ejerce poder sobre el hombre. ¿Sí? Yo te protejo. El territorial a partir de la posesión del suelo, el poder sobre la tierra. ¿Sí? Y por último, y se relaciona con todo esto que hablamos hoy, el derecho de Van también legitima el saqueo de los excedentes de lo que producen los campesinos. Y se lo apropia el señor. Es, en palabras de Dubí, un saqueo legitimado por este ordenamiento. ¿Está? Entonces, es lo que decíamos hace un ratito, el poder del Señor sobre los hombres, sobre la tierra y sobre el producto. ¿Está? Este es el sostén ideológico, y vamos a la última diapositiva, lo que, si lo llevamos a esa pirámide feudal, sería esa superestructura ideológica, política, económica y jurídica se sostiene con el trabajo del orden inferior. Y también es importante entender acá la debilidad monárquica a partir de la fragmentación y el poder de los jefes locales. Y una lucha de poder entre nuevos, acá locas no, es locales. Después lo arreglo. A ver, locales. Tampoco. Locales. Ahí está. Entre antiguos y nuevos poseedores de la tierra, esto de muchos caballeros nobles que van a buscar su propia tierra, algunas regiones de resistencia campesina. Esta legitimación, esta paz de Dios, va a apaciguar o busca como objetivo apaciguar estos enfrentamientos. ¿Bien? Y establece para la vida terrenal, en todos los sectores, fechas litúrgicas, las peregrinaciones las van a liderar los caballeros, pero los van a acompañar los sectores más humildes también, los espacios santos, y de todo esto hay un pasito nada más para la idea de cruzada. Esta consolidación ideológica de sostén a la superestructura es lo que va a dejar las condiciones para pensar en que esta idea hay que expandirla y hay que recuperar los territorios que habían sido ocupados por el infiel en Tierra Santa. Y si leen, a ver si lo tengo por acá, a fines del siglo XI, Urbano II, el Papa, convoca a las cruzadas. Bueno, es un poquito largo, pero
Ese es el tema 22, profe, me parece. Está en el tema 22, así que bueno, lo dejamos para la próxima clase. Ahí van a tener las cruzadas y cómo la idea de la cruzada tiene mucho sostén en el feudalismo en expansión que necesita exportar, la ciudad necesita crecer, los excedentes y los mercados empiezan a crecer, pero también la idea de la fortaleza de la iglesia y del cristianismo en relación con la nobleza caballeresca exporta estos bríos, digamos, de luchas internas, los unifica en nombre de Dios y los exporta contra el infiel. ¿Se entiende la idea? Las diferencias internas. Ejemplo, las 3 primeras cruzadas van a ser, siendo la tercera la más emblemática, porque los 3 reyes más importantes, Ricardo Corazón de León, Felipe II y Federico Barbarroja, Sacro Imperio, Francia e Inglaterra, se unen para ir a las cruzadas. Felipe después no va, pero digamos, la idea de que la Europa feudal exporte el feudalismo, dice Anderson esa idea, bajo la bandera del cristianismo, tiene su origen acá. ¿Está? Bueno, lo seguimos esto la clase que viene. Diego. Sí. Perdóname, el PowerPoint lo vas a subir, ¿no? También. Sí. Yo mañana a la mañana les mando este Power, lo subo al Classroom y les contesto individualmente sobre los trabajos prácticos. ¿Listo? Subo las clases, ¿sabes? Buen fin de semana. Hasta luego. Chao.